Este video es patrocinado por Yatpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Ahora podrás acercarte a tu librería Yatpa más cercana y diciendo el código CRECERMÁS obtendrás un 20% de descuento en el total de tu compra. Aplica para todos los países con presencia Yatpa. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 10. La Biblia como historia. Papá preparó una rica torta de chocolate para recibir el sábado, la sacó del horno y la colocó sobre la mesa para reposarla. Al cabo de un par de horas regresó a la mesa y descubrió que a la torta le habían arrancado un pedazo. Un poco molesto por la situación, interrogó a los primeros sospechosos. Yo no fui, papi. Yo tampoco, papi. Ante la negativa de los niños, se acercó a su amada esposa y también la interrogó. Yo no he comido torta. Papá confiaba plenamente en la palabra de cada miembro de su familia. Sin embargo, quería resolver el misterio. Así que se vistió de detective, sacó su lupa y comenzó a buscar pistas. Notó que había unas pequeñas huellas con manchas de chocolate en el piso. Las siguió y lo condujeron hasta el autor del crimen. Misifú, su peluda mascota, tenía toda su boca manchada de chocolate. Creo que la gran mayoría de nosotros confía plenamente en la palabra de Dios y coincidimos en que la principal prueba de que la Biblia es fiel y verdadera está en su poder transformador. Sin embargo, a finales del siglo XVIII surgió la denominada alta crítica, cuyo propósito ha sido sembrar dudas sobre la Escritura, afirmando que los milagros y todo lo sobrenatural en la Biblia es una farsa y dudando de la existencia de los personajes y de los lugares mencionados en ella, es decir, cuestionando la Biblia como un libro histórico. Pero gracias a Dios, un siglo más tarde surgió la arqueología, que con sus grandes descubrimientos le ha dado un knockout a la alta crítica, dejando sus postulados totalmente desacreditados. Yo he visto que los arqueólogos usan grandes sombreros, botas y siempre tienen una pala. Claro, ellos excavan y excavan para descubrir antigüedades. Correcto. La palabra arqueología viene del griego arjaios, que significa viejo o antiguo, y logos, que significa ciencia o estudio. Así que la definición más básica de arqueología es una ciencia que estudia las artes, monumentos, objetos y hasta ciudades de la antigüedad, especialmente a través de sus ruinas. Una de las ramas más importantes de la arqueología es la arqueología bíblica, que se ha dedicado a excavar en países como Israel, Líbano, Siria y otros que están ubicados en la antigua Canaán y sus regiones adyacentes, y que ha servido para demostrarle al mundo que las narraciones bíblicas no son mitos ni leyendas, sino que hacen parte de la historia. Así que en esta lección nos vestiremos de detectives, sacaremos nuestras lupas y analizaremos algunas evidencias arqueológicas que nos ayudan a corroborar que la Biblia es un libro histórico. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué elementos nos ayudan a corroborar la historicidad de la Biblia? En primer lugar, veamos el ejemplo del rey David. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Primero de Samuel 17 narra la épica batalla entre el joven David y el gigante Goliat. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Algunos piensan que este relato no es más que un cuento infantil. Incluso la alta crítica ha cuestionado la existencia del rey David y toda su dinastía. Pero pongámosle la lupa al relato. Los primeros versículos describen la ubicación geográfica de las líneas de batalla. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, acamparon en Efes-Damín. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá,
ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. La arqueología ha descubierto la ubicación de Efes-Damín, el campamento de los filisteos, y Elá, el campamento del rey Saúl y sus ejércitos israelitas. El hallazgo de este lugar, que actualmente se llama Kirvet Keiafa, indica que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real entre ejércitos reales. También se ha encontrado el nombre de uno de los hijos de Saúl, Esbaal, grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 a.C., y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Asael de Damasco. Y así como David le cerró la boca al gigante Goliat clavándole una piedra en la frente, la arqueología bíblica le ha cerrado la boca a la alta crítica con estos hallazgos. En segundo lugar, veamos el ejemplo del rey Ezequías y su enemigo Senaquerib. En el año 701 a.C., Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, destruyendo completamente la ciudad de Laquis y sitiando a Jerusalén, la capital del reino. Este relato se registra en la Biblia en los capítulos 36 y 37 de Isaías. De alguna manera, esta también era una batalla entre un pequeño y un gigante, puesto que la poderosa Asiria había derrotado a todas las naciones vecinas y como Goliat ahora amenazaba a Judá, burlándose de Jehová, nuestro Dios. Cuando el rey Ezequías escuchó las amenazas, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Presta atención, Señor, y escuche todas las palabras que Senaquerib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Dios escuchó la oración del rey Ezequías y le respondió a través del profeta Isaías. No temas por las palabras que has oído. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces salió el ángel de Jehová y les dio la victoria a los judíos. Senaquerib volvió a Nínive, la capital de su reino, derrotado, entró al templo de su Dios y tal como había profetizado Isaías, 2 de sus hijos lo mataron a espada. Y este relato también es histórico. Por supuesto, la Biblia nunca miente. Correcto, la alta crítica tuvo que cerrar su bocota una vez más cuando los arqueólogos desenterraron el palacio de Senaquerib en Nínive y hallaron un grabado de la destrucción de Laquis. También descubrieron el famoso prisma de Senaquerib, donde hay elementos que coinciden con el relato bíblico. Y por si fuera poco, en 2009 en Jerusalén fue hallado un sello que perteneció al rey Ezequías y otro con la inscripción Isaías el profeta. La palabra de Dios es fiel y verdadera. En tercer lugar, veamos el ejemplo de Daniel y el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ya el trimestre pasado hablamos bastante de estos personajes, pero lo cierto es que la alta crítica sostuvo durante mucho tiempo que los reyes Nabucodonosor y Belsasar de Babilonia jamás existieron, cuestionando la veracidad del relato bíblico del profeta Daniel. Hoy, gracias a la arqueología, sabemos que Nabucodonosor fue el rey que reconstruyó Babilonia y que Belsasar fue corregente con su padre Nabonido. También podemos contemplar en el Museo de Pérgamo, en Alemania, la imponente puerta de Ishtar, que daba acceso a la ciudad de Babilonia y cuyo camino está recubierto con imágenes de 120 leones, justamente el símbolo que usó Daniel en su libro para referirse a este gran imperio del pasado. Otro knockout para la alta crítica. Creo que les tocó recoger sus palabras con una palita. Seguro que sí. Y en cuarto lugar, veamos el ejemplo de Jesús. Como era de esperarse, la alta crítica puso también en tela de juicio la existencia del propio Jesús. Alegaban la falta de registros de la existencia de él, de Herodes, de Poncio Pilato, de Caifás, etc. Hoy,
Gracias a la arqueología, contamos con un ánfora cuya inscripción dice Herodes el Grande, rey de Judea, un monumento del siglo I después de Cristo que dice Poncio Pilato, gobernador de Judea, y para rematar, también se ha encontrado la caja funeraria de Caifás. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y del historiador contemporáneo Flavio Josefo. Otras cartas que han sido rescatadas, como las de Tácito y Plinio el Joven, apoyan la historicidad de Jesús y el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. Nuevamente, el relato bíblico demuestra ser históricamente confiable. Ahora bien, es importante que entendamos lo siguiente: el cristianismo no es una batalla contra la alta crítica. Esto no es para jactarnos o sentirnos victoriosos. Las evidencias arqueológicas pueden apoyar nuestra confiabilidad en la Biblia, pero no pueden ser la base de nuestra fe. La Biblia es mucho más que historia. Nos muestra a hombres y mujeres de fe, grandes héroes que confiaron en Dios y obedecieron su palabra. Nuestra verdadera victoria es ser como ellos, que venzamos a nuestros gigantes con el poder de la palabra, como lo hicieron David y Ezequías, que seamos fieles y obedientes como Daniel, y que andemos tras las huellas de nuestro Creador y Salvador, Cristo Jesús, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora podrás saber cuánto aprendiste con el test Nivel Caleb. Espéralo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.